Acá vemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y le da esta recomendación: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es que aquí está hablando a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Bueno, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de los Corintios que no se una en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son los que no creen. La raíz de in significa falta, que adolece de credulidad. O sea, que los que no tienen fe, los que no han creído en el Señor. Y dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz con las tinieblas y la justicia no pueden coexistir. Por eso no tiene afinidad. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y acá Belial, el sinónimo de Belial es Satanás. ¿Verán? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué podemos compartir nosotros como creyentes, como hijos de Dios, con un incrédulo? Cuando nosotros compartimos con alguien que no tiene la misma creencia que nosotros, tarde o temprano se pierde la reverencia. Y eso no ocurre de un día para otro, eso va poco a poco perdiéndose. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Los ídolos que hacen los hombres son habitación de demonios. Todo el que tenga ídolo en su casa tiene una cueva de demonios. Por lo cual dice, salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, Dios considera esto como abominación, como cosa inmunda. Y este mes es propicio para hablar de algo que pareciera que es muy corriente y que lamentablemente muchos cristianos nos hacemos partícipes de estas cosas. Y tengo que decirlo para edificación del cuerpo de la iglesia. Y es lo que conocemos como Halloween. Que en esta época se adornan los negocios. Yo en este mes no he salido a ningún tipo de negocio, no puedo decir que vi adornado, pero en otro, el año pasado vi que eso estaba adornado por todas partes. Pero me imagino que ya este mes deben haber en las tiendas de todo tipo de adornos. Y quiero entrar en materia con esto, porque Estados Unidos asumió esto para ellos y hoy día es una tradición en los Estados Unidos que se celebre Halloween. Pero Halloween no nació en los Estados Unidos. Y quiero hablarle de las raíces, de dónde viene el Halloween, y por eso le antecedí con este texto, porque Dios nos manda que nos salgamos de lo inmundo, de las tinieblas. Nosotros no somos tinieblas, somos luz. Y es importante saber las raíces para saber quiénes somos. Tenemos que analizar las raíces. Este Halloween es conocido también como Noche de Brujas o Noche de los Difuntos. Es una festividad de origen celta que en la actualidad se festeja la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y en otros países como México, Colombia y Chile. Esta fiesta, que cada año se celebra con adornos color naranja, negro y morado, está fuertemente ligado a símbolos como las
calaveras, que lo deben haber visto, calaveras o esqueletos, calabazas con figuras escalofriantes, con fantasmas. Y ¿sabe una cosa? Los fantasmas no existen. Los fantasmas es una imagen de alguien que está muerto. Y la palabra es clara y Dios lo dice, que los que mueren ya no tienen conciencia de lo que ocurre acá en este plano. Así que cuando usted dice fantasma creyendo que es de un ser desencarnado, no es otra cosa que un demonio. Estamos hablando de demonio, no estamos hablando, ay, que mi mamá se murió y me habló y soñé con mi mamá. Usted no soñó con su mamá. Discúlpeme que sea tan crudo. Usted soñó con un demonio, hay que orar por usted. Y esto es duro. Y a veces no nos gusta escuchar las cosas, pero Dios tiene que hablar estas cosas a la iglesia. Y hay sin fin de otros objetos que vuelven la noche del 31 de octubre más tenebrosa. Hay algunos que lo toman como un juego, como pasarla bien. Ay, qué chévere es esto. Pero el trasfondo de esto es totalmente diferente. Celta, la palabra celta es un adjetivo utilizado para nombrar un conjunto de pueblos en la antigüedad que se distribuían en numerosas regiones del continente europeo. Los celtas vivían en los territorios que actualmente pertenecen a países como Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, Suiza, Italia, Portugal y España, entre otros. Y esta celebración de Halloween es una celebración que viene de Irlanda. Es una festividad ancestral irlandesa que comenzó a celebrarse con el nombre de Samhain, que significa final de verano, por el cual los ancestros sacerdotes paganos, conocidos como druidas, que ahora vamos a ver un video acerca de todo eso, quienes consideraban estos sacerdotes que la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. O sea, se abría una puerta en el mundo espiritual para que entraran espíritus de los muertos, no, para que entraran demonios a este plano. ¿Cuántos saben que Satanás existe? ¿Y cuántos saben que los demonios existen? Así que no se crean el cuento de camino del familiar que murió, del muerto que sale, porque lo que realmente sale son demonios y te hacen creer que son familiares. Y por eso la gente está perdida buscando conocer. Una de las cosas que tiene el ser humano es querer conocer el futuro. Eso está innato en el hombre. Y Dios tiene que ir sacando todo esto. En realidad, tales espíritus de los muertos, lo vuelvo a repetir y lo voy a estar repitiendo, no existen. En realidad son demonios. Y los demonios son seres malignos, enviados por Satanás. Fueron aquellos que apoyaron a Satanás en su rebelión en los cielos, y fue un 30% de los ángeles fueron echados. Ángeles caídos se le conoce, son demonios y vienen a hacer maldad. Vienen como su padre el diablo a matar, a hurtar y a destruir. Y nosotros inocentemente nos hacemos eco de estas celebraciones paganas. Muchas iglesias en los Estados Unidos hacen práctica de esto. ¿Cómo el pueblo de Dios se mezcla con esto? ¿Sabe por qué? Porque ignoramos las escrituras, porque no leemos las palabras, porque no leemos las escrituras, porque no investigamos. Y dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hace cientos de años, los celtas se disfrazaban y encendían grandes hogueras para confundir y ahuyentar los malos espíritus. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacían esto?
para confundir y ahuyentar los malos espíritus. O sea que había una entrada de los malos espíritus. Habían actos porque cuando vienen los espíritus malignos a una casa, a una persona, a un lugar, es porque se practica el pecado en demasía. Y esta gente hacían esto para ahuyentarlo. La tradición de encender hoguera la hacían en las colinas de Irlanda. Y esto me acuerda de los tiempos de Israel, cuando en los lugares altos se adoraban deidades que no es la verdadera. Entonces las comunidades, los clanes reunidas encendían enormes fuegos ceremoniales. Y me llama la atención la palabra ceremonial. Usted puede hacer un fuego para una fiesta, pero ya cuando usted está haciendo un fuego ceremonial es que hay un ofrecimiento de ese fuego a una deidad. Deidad con D minúscula, ¿verdad? Y bueno, dice lo que investigué, que viene siendo uno de los mayores festivales en la cima de Lachka, o la colina de War, en el actual condado de Meath. Esto es en Irlanda, una isla, la isla de Irlanda. Y hoy en día, alrededor de la colina de War y la colina de Tara siguen siendo uno de los epicentros de las tradiciones irlandesas de Halloween. O sea que desde la antigüedad Irlanda viene haciendo esto, es una tradición. Como la tradición de tomar café aquí, pues ¿desde cuándo se toma café aquí? Bueno, así mismo allá, pero solo con tradiciones paganas, donde entran los duendes, los espíritus que no son tales espíritus, los duendes que no son tales duendes. Los duendes son demonios también, con cuerpo de niño y cara horrible. Y quiero que me vayan siguiendo esto, porque todo lo que voy a hablar acá es producto de donde viene, del cimiento, de la raíz, todo lo que va a producir. Y esto me lleva a Mateo capítulo 7, ¿verdad? Donde dice que todo buen árbol va a producir fruto bueno, pero todo mal árbol va a producir fruto malo. Y vamos a ver cómo viene este árbol de Halloween acá en esto. Mire los lugares misteriosos de la isla de Irlanda, ¿verdad? Dicen acá, casas encantadas. Ahí hay magia. Encanto es magia. Castillos malditos, ahí hay maldición. Y todo tipo de espacios espeluznantes podemos encontrar en toda la isla de Irlanda. Cada uno con su propia historia que contar. Todos años atraen, ¿a quiénes atraen? A los amantes de lo sobrenatural. Hay dos amantes de lo sobrenatural. Están los amantes de lo sobrenatural, que son luz, como leímos no hace mucho en 2 Corintios, pero hay amantes de lo sobrenatural, que es tiniebla. Y dice que consorcio tiene Dios con el diablo, o la luz con el diablo. No hay consorcio. Hay algo sobrenatural que viene de Dios, que es para bendición de su pueblo, pero hay algo sobrenatural que viene de Satanás, que es para no bendición, porque no quiero ni pronunciar la palabra. Y nosotros tenemos que estar muy claros en esto, hermano. Dice acá que son algunas de las figuras sombrías que se abren paso desde el otro mundo para atormentar al pueblo irlandés. ¿Para qué vienen esas figuras? Para atormentar. Y dice, eso es durante la festividad de Halloween. Entre los muchos espectros, y cuando se habla acá de espectros, ¿verdad? Estamos hablando de eso que
se abrió esa puerta de demonios que traspasaron la puerta, que atormentan la isla en Halloween, en esa fecha, el 31 de octubre, ya este año 2021. Y representan 4 aspectos, ¿verdad? Los 4 aspectos del Samhain, que es la celebración que ellos hacían, creyendo que se abría esa puerta, ¿verdad? Luz, oscuridad, travesura y cambio. En esta Irlanda se habla, por ejemplo, de un lugar que se llama Loftus Hall, en el condado de Wexford. Y dice acá que es el edificio más embrujado de Irlanda. ¿Qué habita en un lugar embrujado? Demonio. Y mira lo que dice, una mansión de cuentos donde el mismo diablo vino a llamar a su puerta. Imagínense eso. Y yo no sé si Dios ya le ha dado la capacidad de que cuando usted llega a un lugar y apenas pone un pie, siente cosas que usted perciben que no traen nada bueno y usted tiene que retirarse obligatoriamente porque su espíritu lo rechaza. Ahora, imagínense estos lugares. Son habitación de demonios. Mire, construido por la familia Chad, el histórico castillo de Ballygally, ubicado en Irlanda del Norte, es también famoso por el fantasma. Ya no lo voy a llamar fantasma, vamos a llamarle ¿cómo? Demonio. Por el demonio que se reside en su torre encantada. ¿Quiénes encantan? Los demonios. La leyenda de esta fortaleza cuenta que Lady Isobel Shap fue encerrada y castigada en la torre de este castillo por su esposo por no tener heredero varón y finalmente, ¿sabe lo que dice? Que fue asesinada. Miren los frutos que vamos viendo, ¿no? Las historias de brujería, venganza, rituales demoníacos y traición abundan también en la hermosa ciudad medieval de Kilkenny. Se dice que al menos 2 de sus edificios están embrujados por el mismo, aquí ponen fantasma, yo digo por el mismo demonio, que en realidad es lo que es, ¿verdad? Y no el espíritu de Alice Keiteler, quien fuera acusada de ser bruja, pero huyó de la ciudad dejando en su lugar a su criada para ser quemada en la hoguera. El demonio de Alice se vislumbra a menudo en Keiteler's Inn, debe ser es una posada, la más antigua de Kilkenny, y en la catedral de San Canis. Cuando se habla de fantasma, no es una persona muerta, repito, son demonios verdaderos. Ahí este país tuvo una gran hambruna. ¿Qué trae los demonios? ¿Qué trae las tinieblas? Maldición. Y este país fue objeto de una gran hambruna. Y durante esa gran hambruna, el escritor irlandés Bram Stoker trabajó en el castillo de Dublín, que es la capital, y se dice que le sirvió de inspiración para escribir Drácula. Se inspiró en eso, imagínese usted. ¿Ah? También le ayudaron los cuentos de los muertos vivientes, zombies. Eso viene del vudú. Que su madre le contaba cuando estaba en su infancia. Y mire lo que dice acá, y las vivencias que vivió en una época llena de penurias y miseria. Y cada Halloween, ahí en Dublín, organiza este festival en honor a este escritor, Bram Stoker, y el festival es de terror con temáticas de vampiros en su honor. O sea, hay un culto
Hay un culto a lo tenebroso, hay un culto a las tinieblas. ¿Qué incluyen estas actividades? Ya, algunos deben saber por allí, pues. Bueno, incluyen el dulce o truco, o el disfraz y el arma relacionado. Se empiezan a disfrazar a los niños y a pedir dulces. En algunos países a pedir dulces de carabela, a pedirse un muertico. Asistir a fiestas de disfraces, se disfrazan de cualquier cosa, de bruja, de brujo. Todo esto, a tallar calabaza. ¿Han visto los negocios con calabazas talladas y metido alumbrado eso con una vela? Ya yo le voy a explicar dónde es su origen de eso. Eso se llama Jack o Lantern, que es Jack del Faro. Y ya le voy a explicar de dónde viene esto. Encender hoguera, menear manzana. Hay juegos de adivinación que Dios aborrece estos juegos. Hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias que producen miedo, además de ver películas de terror. ¿Sabe? Las películas de terror en el cine, yo tengo tiempísimo, mucho tiempo que no la veo, porque literalmente en esas películas saltan espíritus demoníacos a la gente que lo ve. Hay gente que tiene el espíritu débil, vamos a llamarlo así, son poseídas por espíritus demoníacos. Eso que usted ve los niños jugando, esos juegos demoníacos en la internet, esos niños son poseídos. No lo cree la gente. Muchos han sido, ellos mismos se han causado la muerte. Ahora bien, este dulce o truco se refiere, como le dije, a pedir un muertito, un dulce con la figura de una calavera, en lugares donde se celebra este día. Y mire desde dónde, eso se viene en los Estados Unidos, hay registros que datan que se vienen celebrando desde el año de 1920. Erráis, porque no conocemos la escritura. Y dice acá que en el 1950 vino a ser difundido en una campaña que dice Trick o Treat, que es dulce o trato, para la UNICEF en 1950. O sea que esto es algo que viene ocurriendo desde una vieja data y nosotros apenas lo estamos viendo acá como un juego. Estamos mirando esto como un juego. Yo estoy sacando lo que he podido investigar y quiero compartirlo, porque a veces pasamos el octubre y no hablamos de esto. Y creo que algunos, por ignorancia, están compartiendo eso. Algunos por ignorancia se meten en negocios donde practican eso. Y hay lugares que quedan marcados por demonios cuando se abre esa puerta espiritual. Parece como cuento, ¿verdad? Pues yo le voy a decir, si ustedes creen, esto no es cuento de camino. Esto es algo peligroso. Acá habla de las enciclopedias hablan de folclore. Yo quiero hablar de mitos, de leyendas. Acá hay mitos y leyendas, ¿o no hay? El Silbón es una leyenda. ¿Y el Silbón qué hizo? Daño. La Llorona es una leyenda. ¿Y de dónde viene? De las tinieblas, hermano. De las tinieblas. Y algunos dicen, no, hombre, creyendo en esa tontería, el diablo no existe. No, el diablo existe. Y es malo. Así como existe Dios, existe el diablo. Hay un viejo relato popular irlandés que habla de Jack, un tacaño pero astuto granjero, que usó una cruz para atrapar al diablo. No le voy a echar la historia completa, simplemente voy a tomar algunos datos que me interesan. Hay dos versiones que cuentan que Jack engañó al diablo. En una versión cuenta que Jack pudo encerrar al diablo en un bolso que contenía una cruz, privándole de sus poderes. Y así lo atrapó.
Recuerden que esto es un mito, ¿verdad? Ahora, en ambos mitos, Jack solo deja ir el diablo cuando éste accede a no llevarse su alma jamás. O sea, te suelto, pero el trato es que tú no me llevas mi alma. Después de un tiempo, Jack muere como cualquier otro ser viviente. Por supuesto, su vida había sido demasiado pecaminosa. Quiero hacer punto allí, como para poder entrar en el cielo. O sea, no tenía acceso al cielo. No obstante, el diablo le había prometido no llevarse su alma. Así que de esta manera también quedó fuera de entrar al infierno. Quedó lo que se dice vagando, ¿verdad? Ahora bien, en ese momento Jack no tenía dónde ir. Ni era del cielo, ni era del infierno. Y se preguntó cómo podía ver hacia dónde se dirigía, ya que no tenía luz alguna. Y el diablo le arrojó a modo de burla una brasa que nunca dejaría de arder, ya que era una brasa del fuego del infierno. Eso es lo que cuenta acá la mitología o el folclore. Entonces, ¿qué hizo Jack? Ahuecó uno de sus nabos, que era su comida favorita, y puso la brasa en su interior y comenzó a vagar eternamente y sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar. Entonces pasó a ser conocido como Jack el del Farol, en inglés Jack O'Lantern. Ahora bien, voy al dulce de nuevo y ya les voy a explicar. Finalmente, el conocido dulce o travesura con el que se celebra en la actualidad esta fiesta está basado en la leyenda popular céltica, la cual cuenta que toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales podían vagar libremente la noche del Halloween, en la noche del 31 de octubre. Y entre estos demonios estaba precisamente uno que era terriblemente malévolo, que deambulaba por las aldeas del pueblo y los pueblos, casa por casa, pidiendo un truco o un trato. Según la leyenda, lo más conveniente era hacer un trato. Qué tremendo, ¿eh? Con el espíritu, o mejor dicho, con el demonio, que más tarde le pondrían el nombre de Jack O'Lantern, porque de lo contrario, este usaría sus poderes para hacer un truco, lo que consistía en maldecir la casa y sus habitantes. Como una forma de protegerse, nació la idea de elaborar nabos o calabazas huecas con formas escalofriantes, de modo de evitar encontrarse con el espectro. Entonces, cuando usted hace su calabaza o pone su calabaza y le pone fuego, usted está poniendo en su casa fuego del infierno, según esto. Y a veces hacemos la cosa y no es nada eso. Llevamos a nuestros hijos, lo disfrazamos de brujo y lo ponemos a merced. Lo ponemos a merced de cosas que ni siquiera nosotros conocemos. O lo ponemos a merced de Satanás y a un mundo infernal. Ahora bien, fíjese usted, espanto. Jack era un espanto, lo llaman espanto. Pero la palabra en Ezequiel 28:19 llama a Satanás espanto. Y es alguien o algo que es utilizado para aterrorizar. Ese Jack O'Lantern es un demonio especializado para aterrorizar al pueblo y para hacerlo creer o desviar de la verdad. Esas son las cuentas que yo saco. Si usted quiere creerlo, lo cree. Si no lo quiere, tranquilo.
Ahora bien, también hay cuestiones de magias aquí, porque cuando esos dulces los niños en la antigüedad los recibían, se los llevaban a los druidas y los presentaban en altares y hacían pactos satánicos. Y la palabra dice en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando entres en el reino, cuando entres en la cobertura de Dios, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Está diciendo claramente que no debemos aprender estas cosas. Y dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Sabía usted que antes la gente en los lugares altos sacrificaban a su hijo primogénito? Al primero que nacía lo sacrificaban, hacían una estatua de bronce pulido y le abrían como un hueco y abajo le ponían bastante leña y lo hacían a calentar eso al rojo vivo, y la ofrenda que se le hacía al dios Moloch, que no es otro que Satanás, era que el primer hijo nacido de la familia lo ponían allí y lo tiraban por un hueco que tenía, y eso se achicharraba allí y se lo ofrecían a ese Dios. Y Dios por eso echó a estos pueblos y dio entrada al pueblo de Dios. Y la primera recomendación que le dijo es que no se ha hallado en ti alguien que practique estas cosas, ¿verdad? Que haga, ni que te preste para querer esto. Como dice aquí, en quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación. Toda adivinación viene de Satanás, y los juegos acá que se practican son de cartas, de adivinaciones y todas estas cosas. Ni agorero, alguien que pronostique, busque para saber el futuro. Ni sortílego que eche suerte, ni hechicero. Y tremendo que los disfraces que usted ve en el Halloween es de ese tipo. Ahora bien, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos no son tales muertos, son demonios. Lo que quiere decir que el que consulta a muertos está consultando a demonios. Y dice aquí la palabra, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, Dios los abomina. Dios no los soporta. Es como cuando tú ves un poco de estiércol de perro en la calle que te provoca ganas de vomitar. Eso es abominación. Y por estas abominaciones, dice, Jehová tu Dios te echa de estas naciones de delante de ti. Dios está haciendo echar estas costumbres paganas, estas costumbres que nos llevan a abrir puertas en el mundo espiritual, y Dios no quiere eso. Aparte de eso, hermano, es un culto a la muerte. Y la palabra dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué celebramos? Celebramos que somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Si vas a celebrar la muerte, estás diciendo que tú vas a morir en pecado. No sé si me... Y parece inocuo, parece que no, que es sencillo, pero mire todo lo que está detrás de todas cosas. Así que el Halloween, hermano, bueno, el amar a Jesús nos trae vida eterna. Nosotros no amamos la muerte, amamos la vida. El Halloween es el fruto de la propagación del ocultismo y de la magia. Tiene sus raíces en la adoración pagana de demonios y de un dios céltico de la muerte. Así que, hermanos, nosotros no adoramos al Dios de la vida, no rendimos culto a la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Pero sí rendimos culto y sí creemos en la vida, la eterna, la que es la dádiva de Dios, la que nos entrega Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario, que viene a través de la santidad que Él da a los hombres. Santificado para Dios, apartado para Dios. Y si somos apartados para Dios,
¿qué hacemos metido en esta fiesta? ¿Qué hacemos practicando? A veces es por ignorancia. Yo entiendo a veces que es por ignorancia que nos involucramos en esto. Pero nosotros debemos ser avisados, hermano. Mire, Anton LaVey, que fue el fundador del satanismo, que ya debe estar ya en la quinta paila, ¿verdad? Afirmaba que la noche del 31 de octubre era la mayor fiesta luciferina, que daba lugar a numerosos actos ocultistas de violencia. Actos de violencia como que sacrificio. Ahora, ¿cómo podemos meter a lo que más queremos? ¿Cómo podemos meter en un remolino de demonios a lo que más queremos y a lo que Dios nos dio para experimentar el amor en su esencia? El Espíritu Santo me comenzó a inquietar y que era necesario más bien adentrar y explicarle a la congregación cosas que a veces yo no digo que se hace por orgullo ni por nada, sino por ignorancia. Pero como dijo el hermano, y que es un derecho, en el derecho está claro que es que el ignore las leyes, el que desconozca que existen leyes, no quiere decir que con ellos no sea sancionado. Sabemos que las leyes, los semáforos, dice que uno debe parar en rojo y debe avanzar en verde y debe detenerse cuando la luz amarilla empezar a estar apercibido. La violación de eso trae consecuencias. Así mismo la palabra, hermano. La ignorancia de lo que está escrito acá, así lo hagamos por inocencia, por desconocimiento, Dios nos va a pedir cuenta algún día. Y por la ignorancia, dejemos entrar gentes, o mejor dicho, demonios, a nuestras vidas, que lo que van a traer es tristeza, dolor. Y transmitámosle esto en el amor a nuestros hijos. A veces es difícil cuando la corriente del mundo lleva a mucha gente a pensar toda esta cosa, pero créame, no todo, no la mayoría siempre tiene la razón. El que mucha gente apoye las cosas no quiere decir que tengan razón en el asunto. Y nosotros tenemos una guía, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Todopoderoso. Y tenemos que decir, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Nosotros tenemos que meditar en esto. Y el mejor ejemplo que le debemos dar a nuestros hijos es alejarnos de todas estas cosas. En el fondo nos gusta saber el porvenir. En el fondo nos gusta adentrarnos en los desconocidos. El problema está que precisamente por ser desconocidos vamos a andar en tinieblas. Y cuando se anda en tinieblas es muy fácil caer, tropezar o ser golpeado. Y Dios detesta meternos en lo sobrenatural que no viene por mano de Él. Espero que tomen en cuenta esto y cuando estén en su casa mediten esto.